Desde finales de los años 80 existen en nuestro país diversos cultivos experimentales que han utilizado semillas genéticamente modificadas. Pero es hasta este año que el gobierno de México recibe una propuesta formal por parte de las compañías internacionales del ramo para explotar comercialmente en el norte del país granos de elote genéticamente modificado. La presencia del maíz transgénico en el centro de origen de la planta ha provocado discusiones largas. A principios de este siglo, diversas organizaciones no gubernamentales alertaron sobre la contaminación con maíz de diseño en el maíz de Oaxaca. ¿De qué manera se benefician estas empresas internacionales? ¿Cuáles deben de ser las políticas públicas del gobierno federal? ¿En verdad el maíz transgénico acabará con la crisis alimenticia que viven millones de mexicanos a diario? En esta ocasión, en Ángulo Crítico, conversaremos con Ariel Álvarez Morales, secretario ejecutivo de Cibiogem, y con Alejandro Calvillo, director de la asociación civil El Poder del Consumidor, quienes junto a otros destacados especialistas conversarán y discutirán sobre la presencia del maíz transgénico en nuestro país. Esto es Ángulo Crítico, lo invito a que nos acompañe. El pasado 15 de marzo, la empresa transnacional Monsanto solicitó al gobierno mexicano su autorización para poder sembrar semillas de maíz genéticamente modificadas. La compañía de origen estadounidense busca realizar siembras comerciales de maíz transgénico en estados como Durango, Coahuila y Chihuahua, en un total de 44,000 hectáreas. Este hecho revivió el debate en torno a los transgénicos que ha estado presente en la agenda pública mexicana desde mediados de la década de 1990. Bueno, en México se está todavía discutiendo la posibilidad de aprobar su uso, su siembra. En el mundo se ha discutido mucho, hay países que los siembran abundantemente, hay países que los tienen prohibidos. En México se han hecho experimentos, se han hecho siembras experimentales. Se está tratando de aprobar la siembra de algunos vegetales. El más destacado es el maíz, que en nuestro país es especialmente discutido, porque nuestro país es centro de origen de esa planta. Y en este momento, hasta donde se está pensando ya en aprobar la siembra de este maíz transgénico, pero justamente está dándose una gran discusión, una gran polémica por los posibles problemas que pudiera causar esta autorización. ¿Pero qué es un organismo genéticamente modificado? ¿Qué lo diferencia de un cultivo no transgénico? Es un organismo normal. Voy a tomar como ejemplo el maíz. Sería una planta normal al que desde su etapa embrionaria, después de la polinización, cuando aparece el embrión y las etapas muy iniciales, se le inserta un material genético de otra especie. En el caso del maíz, típicamente se extrae el material genético deseado de bacterias, de virus, se hace una construcción transgénica y se le inserta en la etapa embrionaria al maíz, de tal manera que todas las células de la planta llevan el mensaje el material genético, porque lo reproducen. Normalmente son vegetales de consumo, vegetales alimentarios, digamos. La soya es probablemente el más extendido. Hay maíz, hay algunos otros que no tengo en la punta de la lengua, pero normalmente se hace para o darles propiedades de mejor cultivo, que necesiten menos agua, que resistan algunas plagas. Por ejemplo, se les incorpora algún antibiótico natural proveniente de otra especie para que resistan ciertas plagas. Según las autoridades agrícolas, las plantas genéticamente modificadas tuvieron su primera incursión en el campo mexicano en 1988 a través de un permiso que se dio para sembrar tomate resistente a insectos en Culiacán, Sinaloa. A nivel internacional, el país que más cultivos transgénicos tiene es Estados Unidos, que siembra maíz, soya, papaya, alfalfa, caña de azúcar, entre otras plantas.
Cifras globales indican que en el año 2012, 28 países sembraron transgénicos en una superficie total de más de 170 millones de hectáreas. Sin embargo, países como los que integran la Unión Europea han rechazado abiertamente su uso. Dado que la comercialización masiva inició apenas en 1996, varios países siguen discutiendo la conveniencia de su uso a nivel comercial, entre ellos México. Si hablamos en particular de los transgénicos que algunas empresas quieren introducir a México, creo muy sinceramente que nos falta información, sobre todo experimental, para hablar con la mayor objetividad posible, sin apasionamientos para un lado o para el otro lado. Quizá en 50 años podamos decir, cuando se dio esta discusión, se dieron estos argumentos, pero hoy sabemos que las cosas son así. Pero en el momento actual todavía no sabemos si a fin de cuentas nos conviene más utilizar, sembrar cultivos transgénicos o nos convendría más prescindir de ellos. Esa es la discusión que estamos teniendo y pues vamos a tener que esperar a que se resuelva. Doctor Ariel Álvarez Morales, secretario ejecutivo de CIBIOGEM, que es la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados. ¿Cuál es la situación del maíz en nuestro país actualmente? Si lo vemos de manera un poco global, tenemos que decir que México afortunadamente desde hace algún tiempo ha sido autosuficiente en la producción de maíz blanco, excepto los últimos 2 años que por cuestiones climatológicas, por sequías en el norte del país, por heladas en el norte del país, hemos tenido que importar hasta 1 millón de toneladas de maíz blanco. Los últimos años hemos sido autosuficientes, pero siempre hemos tenido que importar maíz amarillo. Esa es una parte en la que somos deficitarios e importamos alrededor de 10 millones de toneladas, fundamentalmente de Estados Unidos. Y de estos 10 millones de toneladas, yo me atrevería a decir que el 90%, cuando menos, es modificado genéticamente, porque en Estados Unidos prácticamente ya todo el maíz que se produce ya es derivado de estas nuevas tecnologías. En ese sentido, ¿cuál es el parámetro legal que permite la actividad de estas compañías con organismos genéticamente modificados en el caso del maíz? Bueno, en México tenemos la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados que se publicó en el año 2005 y en buena medida sirvió para, digamos, aterrizar en una ley de México los preceptos del concepto de Cartagena, del protocolo de Cartagena, de los cuales somos signatarios, y es un instrumento internacional derivado del Convenio de Biodiversidad para la utilización segura de esta biotecnología. Ese entró en vigor en 2003. Todos esos preceptos lo bajamos a nuestra ley, y la ley en México es una ley que no prohíbe, es una ley que implícitamente nos dice cuál es la política de este país. Se puede utilizar la tecnología, se puede probar, se puede comercializar, siempre y cuando se atiendan las reglas. Y las reglas tienen un objetivo: establecer que los materiales deben de ser inocuos, es decir, no deben dañar ni la salud humana, ni animal, ni acuícola, no deben tener o generar problemas para la ecología o para la biodiversidad. Entonces tenemos un marco legal bastante completo, diría yo, bastante importante, que obedece y está en función de las reglas internacionales que nos permite actualmente generar, si quisiéramos, y si lo tenemos que hacer como país, generar nuestros propios productos o tener acceso a los que se oferten en el mercado internacional. Alejandro Calvillo, director de la Asociación Civil El Poder del Consumidor. Se supone que en México está prohibido sembrar maíz transgénico, a menos que sea en solo determinadas partes con fines
de investigación y experimentación. Sin embargo, hace unos años Greenpeace lanzó una campaña en donde le pedía a la gran productora de tortilla Maseca que asegurara que el maíz que utilizaban no es transgénico. A la fecha no ha recibido ninguna respuesta ante ello. ¿Qué le parece este tipo de trabajos? Yo creo que es muy, muy importante que en México se defienda el maíz, que el maíz siga siendo parte y propiedad, ¿no?, de los mexicanos y de las comunidades, porque no solamente es hablar en general. En Oaxaca hay comunidades que tienen y conservan ciertas variedades de maíz. Eso mismo lo puedes encontrar en otras regiones, en Chiapas, en otras regiones, ¿sí? No debemos permitir, ¿sí?, que se desarrolle el maíz transgénico, porque lo que vamos a ver es que vamos a perder variedades de maíz, se van a imponer una variedad única o unas cuantas variedades únicas de maíz, y vamos a depender de la semilla de estas empresas, y los campesinos van a tener que estar pagando regalías por si ellos desean seguir usando esas semillas. El doctor Sarucán, ¿no?, que es uno de los grandes ecólogos de nuestro país, él estuvo al frente de un estudio de la Comisión de Cooperación Ambiental del Tratado de Libre Comercio sobre el maíz transgénico, y la recomendación de ese estudio es que no se siembre en México, ¿no? ¿Por qué? Porque no es solamente interés nacional, es de interés internacional. O sea, cuando hubo una plaga muy fuerte que empezó a pegar en el maíz en Estados Unidos y empezó a afectar la producción, que es el mayor productor de maíz en el mundo, ¿no? No encontraban cómo enfrentar la plaga. Y lo que encontraron es que había una variedad en México que era resistente. Y entonces hicieron una mezcla para poder tener esa resistencia en el maíz de allá. Es decir, las especies, entre más variedad tengan, ¿no?, tienen una posibilidad de sobrevivir a las amenazas. Cuando no hay variedad, el riesgo de que esa especie desaparezca es muy grande, ¿no? Y es lo que tenemos en México, una gran variedad, y eso es lo que se tendría que promover, ¿no? Podríamos posicionar algunos maíces que tienen cualidades excelentes para realizar cierto tipo de platillos, los podríamos posicionar en el mercado internacional.